Bienvenidos a la sala de comentar muy fuerte un libro. En esta ocasión haremos una crítica sosegada de El problema de los tres cuerpos del autor chino Cixin Liu. Haremos una crítica un tanto divertida, de forma amena y quizás un poco exagerada. Así que bueno, espero que la disfrutéis. Antes de realizar cualquier tipo de review crítica, me parece necesario mencionar que quizás al ser un ávido lector de ciencia ficción, mi impresión sea totalmente parcial y sesgada. Evidentemente, creo que aquí nadie esperaba lo contrario. Si bien, ya sea por capricho, masoquismo o simplemente por mantener un poco la soltura con el idioma, me he leído esta novela, toda la trilogía, en inglés. No quita que el autor, al ser chino y al estar ambientado en China y que los personajes sean chinos, haya ciertas dificultades, por ejemplo, con el tema de los nombres, cuyo orden es inverso y suelen estar formados por monosílabos que son un poco difíciles de recordar. Fa Mulan. Present. Speaking without permission. Oops. De hecho, cuando aparece un personaje que no es chino y tiene un nombre, por ejemplo, americano, o un nombre en inglés, a mí se me quedó inmediatamente. Sin hacer más spoiler del estrictamente necesario, me voy a remitir directamente a la sinapsis del libro, en la que nos cuentan que durante la China revolucionaria se ha hecho contacto con extraterrestres. Partiendo de esta base, nos encontramos en una situación en la que el populismo se ha hecho con el poder y se persigue a todo tipo de disidente o intelectual. En ese aspecto, la primera parte del libro alimenta la curiosidad de cómo un país en esa situación de persecución científica, persecución a los intelectuales, etc., cómo se ha logrado establecer comunicación con extraterrestres, algo que a día de hoy, que sepamos, no hemos conseguido. ¡Ey! ¡Ojo con este chico! La dureza de las descripciones y la crudeza de los personajes, unido al hecho de saber que eso fue así, le da a la novela esa dosis de realismo e intriga que te mantiene en vilo capítulo a capítulo. De hecho, ya hemos comentado en las entrevistas cómo una dosis de realismo es muy necesaria para, a partir de esa base, construir el resto de la ficción. De forma paralela, y no porque la historia se presente dos hilos paralelos en el tiempo, sino porque va alternando entre una historia durante esa China revolucionaria y otra historia durante la China actual, y esto es algo que a mí en un libro me enamora, se narra como Wang Miao, ingeniero de materiales y a la sazón uno de nuestros protagonistas, empieza a sufrir una serie de eventos extraños, casi paranormales. No paranormal en el sentido de ver apariciones fantasmagóricas, sino paranormal en el sentido de, por ejemplo, cerrar los ojos y ver números, una cuenta atrás o cosas que en principio parecen inexplicables. Este personaje, pues evidentemente se verá acompañado de otros en los que, bueno, puedo resaltar que hay más tópicos que el típico paladín que mata trasgos para proteger a los viandantes de un camino entre dos pueblos de un reino de Narnia. Por una parte tenemos al detective matón, que fue policía, más ancho que un armario, y que fuma como 50 camioneros uno detrás de otro, que cuando terminas de cerrar el libro huelen a tabaco hasta las cortinas. This is just smoke and ash.
Por otra parte, tenemos la típica científica muy mosquita muerta, muy calladita, muy modosita, muy reservada y que al final es más mala que un dolor. De forma paralela se nos describen a esos alienígenas de una forma muy natural, a la vez que nos explican sobre el problema de los tres cuerpos y qué relación existe entre este problema de los tres cuerpos y esta raza alienígena. Para quien no esté familiarizado con el problema de los tres cuerpos, basta con saber que es un problema clásico de la física. Si contamos, por ejemplo, con un sistema de dos cuerpos, hay ecuaciones que te describen exactamente cómo rotan entre ellos. Por ejemplo, cómo rota la Luna alrededor de la Tierra, cómo rota la Tierra alrededor del Sol o cómo rotan diversos objetos alrededor de Peter Griffin. All right, watch this. What the hell? Sin embargo, si añadimos un tercer cuerpo, esas ecuaciones ya no nos sirven y no tenemos otras ecuaciones que nos digan cómo se van a comportar esos cuerpos en un sistema. Esos movimientos pueden ser muy erráticos y mortales de necesidad. A mí me gustaría parar un momento y pensar en qué le pedimos a los lectores de ciencia ficción a una novela de ciencia ficción y qué estamos esperando de ella. De momento estamos recibiendo dosis muy grandes de realismo, tanto a nivel científico como a nivel social, lo que le da mucha vividez a la historia. Esto es importante porque evita los típicos Deus Ex Machina, en las que simplemente ocurren las cosas porque lo hizo un mago. Ah, sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Seguidamente, la aparición de esos sucesos paranormales, acompañados de todo el entramado científico que te está dando el libro, te hace preguntarte y tener mucha curiosidad sobre realmente qué es lo que está pasando, porque a primera vista parece que no tiene absolutamente ninguna explicación lógica. De hecho, es una de las cosas que te hace no poder parar de leer. Y la forma de presentar a esta raza extraterrestre me ha parecido brillante. Jamás he visto una forma tan sutil, tan perfecta. Hay partes en las que se describen pasos de tiempo muy largos, en las que no ocurre aparentemente nada y que a veces pueden distraer un poco. Esto ocurre cuando en la simulación de este juego online de los tres cuerpos a veces hace falta reiniciar la partida, para lo que en tiempo de juego transcurren millones de años y despista un poco la sensación de que la percepción de que sea un juego online, que haya otros jugadores con los que el personaje está interactuando, y a veces puede llegar a ser un poco confuso. En resumen, si ignoramos un poco lo regular, creo que nos queda una novela muy diferente. Está muy bien ambientada, tiene unos personajes muy complejos, te da unas dosis de filosofía que no te planteas encontrar en un libro de este tipo. Comprende la filosofía, ¿no? Y que agradeces mucho y que realmente para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora. Si a todo esto le añadimos muchas descripciones que, aunque a veces un poco extensas, son muy necesarias, también disfrutamos de grandes dosis de filosofía, dilemas morales, situaciones sociales e históricas. A pesar de todo eso, hay una cosa que resalta y es que tenemos un montón de ciencia. Yes, science. Ciencia que es de verdad, ciencia que está bien explicada, ciencia que se entiende sin tener que ser un experto en ningún campo de la materia. Ciencia, en definitiva, que sabes perfectamente dónde termina la ciencia real y dónde comienza la ciencia ficción. En mi humilde opinión, la definición del género. Nada de fantasía ficción, ciencia fantástica,
Ciencia a secas, no. Ciencia ficción. Esta novela yo se la recomendaría a alguien que ya haya leído antes ciencia ficción, porque esto es ciencia ficción dura. Y para una persona amateur, pues quizás puede ser demasiado. Si además tienes conocimientos de física de partículas o de astronomía, vas a gozar esta novela como un cerdo en un lodazal un 20 de agosto. Por último, cuéntame, ¿conocías la novela? ¿No la conocías pero te has animado a leerla? ¿O si te la has leído pero crees que estoy más perdido que el barco del arroz el día del padre? Pues bueno, aquí en la cajita de comentarios puedes decírmelo. Y recuerda, suscríbete, dale like y a la campanita. Y por último, hidrátate, come sano, haz ejercicio y sé feliz. Un abrazo, hasta pronto.